Bueno, continuamos con el tema de cómo recuperar los nutrientes que existen en nuestro planeta para utilizarlos a favor de nuestra producción agrícola y pecuaria. Un poco dando un resumen de lo que hemos venido tratando en anteriores clases sobre los principios de la sostenibilidad. Una de las primeras clases se habló del enfoque sistémico, ¿sí? Que hay que ver la producción de alimentos como un todo, no la suma de las partes es importante comprenderla como un todo, no de manera aislada. Esto significa pues que nosotros a la hora de producir, si somos productores de maíz, tenemos que entender que el maíz, para la producción de maíz sostenible, tiene que tener un suelo enriquecido, un suelo fértil, tiene que existir también una planta sana, es decir, manejo de plagas, enfermedades, tiene que existir un equilibrio de nutrientes, tiene que existir también un equilibrio en la humedad del suelo y en que la planta pueda realizar todos sus procesos de fotosíntesis y todos sus procesos bioquímicos que influyen finalmente para el rendimiento de un grano que sea, además de rentable económicamente, saludable. ¿Ok? También hemos estado hablando un poco de cómo potenciar la biodiversidad en la producción agrícola y pecuaria, no nada más la biodiversidad de lo que está por encima del suelo, sino también de la biodiversidad del suelo. En las próximas clases voy a ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con el manejo del suelo sano. Sí, eso es un tema que se debe tratar de manera única, porque es tan complejo y es tan importante para la producción de alimentos que pues el suelo forma parte del recurso, del sostén de la producción de alimentos en el planeta Tierra. Hasta ahora existen otras posibilidades de producir alimentos de manera sintética, de manera más artificial, pero la manera más natural que hay es utilizando suelo. De allí la importancia de manejar los suelos de manera responsable y adecuada para la producción de alimentos, no nada más de la producción agrícola, sino también de la producción pecuaria. El tercer punto de la sostenibilidad es potenciar los procesos naturales. ¿Por qué se toma como una estrategia de sostenibilidad? Porque los procesos naturales son los que nosotros copiamos cuando queremos elaborar procesos artificiales, nos ubicamos en cómo ocurre este tipo de proceso de manera natural y los copiamos para de una forma artificial producir alimentos. Sin embargo, sigue siendo hoy en día los procesos naturales más confiables, más saludables para producir alimentos que los artificiales. Eso no quiere decir que los artificiales no sean válidos, simplemente que los procesos naturales tienen menos riesgos, ¿sí? Y por supuesto son más económicos. Producir de manera natural es mucho más económica que producir artificialmente cualquier producto alimenticio. El cuarto punto de la sostenibilidad es privilegiar el uso de los recursos localmente disponibles. En anteriores clases también lo mencioné de alguna u otra forma, de comprar alimentos que estén cerca de nuestros centros de producción. Hablábamos en alguna oportunidad de comprar, por ejemplo, en temporada de tomate, comprar tomates y elaborar salsas y pastas para tenerlo durante todo el año, si no se puede producir durante todo el año. En algunas partes del planeta no se puede producir alimentos todo el año. Eso solo ocurre en el trópico, que podemos tener alimentos todo el año y producir todo el año, con algunos problemas que se deben más que todo es al exceso de agua o al déficit de agua, pero no tenemos estaciones marcadas de inviernos y veranos muy secos o muy fríos, y eso nos permite que en los trópicos podamos producir alimentos durante todo el año. Entonces, nosotros en los países que tenemos este tipo de clima tropical, no tenemos ese problema de esa variación tan grande de precios de los alimentos. Sin embargo, en otros países donde las estaciones están marcadas, fuertemente marcadas, existe una gran diferencia de los precios de los productos dependiendo de la temporada de producción. Entonces, ¿qué se recomienda?
En todas partes del mundo se recomienda consumir los productos que se preparan o se producen en esa zona. Tratar de evitar consumir alimentos que tienen un gran kilometraje para ser trasladados. Sí, o sea, no quiere decir que no en las zonas tropicales no nos vamos a comer una manzana que viene de zonas más templadas. Pero bueno, por supuesto que existen alimentos tan ricos como las manzanas, por ejemplo, que podemos consumir en los países donde no se produce manzana. Eso es un ejemplo, ¿ok? El otro, el punto que vamos a ver hoy, que voy a enfocar hoy en la clase, va a ser el punto número 5 de la sostenibilidad, que es cerrar los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes y minimizar los impactos de los no nutrientes. En la clase anterior habíamos comentado más de los ciclos biogeoquímicos como el nitrógeno, el fósforo, el carbono, que son nutrientes que podemos utilizarlos a nuestro favor para la producción de alimentos. Existen otros elementos que se llaman no nutrientes y que forman parte de los elementos contaminantes del planeta o que por su cantidad excesiva hoy en día en el planeta, pues los consideramos como nutrientes, pero que se dan también de una manera casi constante y permanente en la naturaleza. Entonces, en la clase anterior, pues les había mencionado que teníamos elementos como el mercurio, el plomo, o sea, metales, el cloro, que también se considera un elemento no nutriente por su reacción con el oxígeno y la destrucción de la capa de ozono, por ejemplo. También les comenté un elemento que aunque no es un nutriente ni es un no nutriente, es un contaminante que tiene también un ciclo, como los ciclos biogeoquímicos, que es el plástico, los microplásticos. Entonces, estos son ya elementos que se consideran que tienen un impacto ambiental muy marcado en la producción de alimentos debido a que las plantas y los animales los incorporan en sus tejidos y estos se van transmitiendo, se trasladan en la cadena alimenticia o en la cadena trófica, que así se le llama, en los diferentes niveles en los que se va donde se van acumulando. Entonces, de ahí la importancia de también conocer algunas estrategias para poderlos minimizar ese impacto que tienen algunos elementos que no son nutrientes, pero que están dentro de el ciclaje de elementos en el planeta Tierra. Y les voy a mencionar, porque estos son clases que veremos, otros elementos de la sostenibilidad o principios de la sostenibilidad como el uso eficiente de la energía en el agroecosistema, que ya les hablé un poquito de esto en clases anteriores cuando hablamos del tema de la fotosíntesis, pero también debido a la importancia que tiene el proceso de fotosíntesis en nuestro planeta, pues hay que ahondar un poquito más adelante, sobre todo para aquellos que están manejando los conocimientos que tienen que ver con la producción eficiente de alimentos, pues es importante que conozcan a fondo cómo se maneja esa energía a nivel de la planta. Minimizar el uso de insumos externos es otro punto de la sostenibilidad y eso también está muy vinculado al uso de los recursos localmente disponibles, porque al tú tratar de necesitar cada vez menos insumos externos, eso significa que dentro de la misma unidad de producción se están reciclando elementos que tú pudieras o en algún momento estabas tomando de afuera y ahora los puedes tener de adentro. En otras palabras, ¿qué significa esto? Bueno, tratar de que dentro de la misma finca se produzca todo lo que nosotros necesitamos para la producción o dentro de la misma unidad de producción. Un ejemplo clásico de minimizar el uso de insumos externos es el manejo de las excretas en las fincas agropecuarias, ¿sí? Las excretas en algún pueden considerar un problema grave dentro de una finca, pero si se saben manejar y se saben reciclar y se pueden tomar los elementos nutritivos que se obtienen de tanto las excretas y la orina animal, utilizarlo para la producción de otros elementos dentro de la misma finca, bien sea de producción de plantas o de otros animales, pues eso es lo que se conoce como minimizar
de insumos externos, en este caso, por ejemplo, del uso de fertilizantes químicos, ¿sí? Otro aspecto que ya tiene que ver más con la parte de administración y de la administración y la gerencia de la producción de alimentos es planificación horizontal. Ese también es un tema, pues que en la medida que se tenga el conocimiento de la planificación de la producción, entonces podemos ir distribuyendo estas tácticas y estrategias para producir utilizando recurso humano valioso, calificado, eh, delegando también algunas actividades que en algún momento pudieron estar centralizadas y empieza a manejarse ya el aspecto de la descentralización de la producción. Y bueno, eso también sería otro tema de clase. Y el último aspecto o principio de la sostenibilidad es el máximo que modelos no son replicables físicamente, sino los principios. ¿Y a qué se refiere esto? Que muchas veces nosotros escuchamos, sobre todo el tema de la sostenibilidad ha dado para mucho y ha dado para cambiarle el nombre muchas veces. Y entonces se tratan como de generar modelos que se pudieran replicar en diferentes lugares del mundo, cosa que hay que tener cuidado con eso porque no pueden aplicar de igual manera en todas partes. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones locales, las condiciones de clima, las condiciones de la misma cultura de la gente, ¿sí? Entonces, todos los principios de sostenibilidad tienen que partir desde un punto de vista de que tenemos que basarnos en un principio y no en un modelo, porque el modelo puede que no funcione en un lugar donde la cultura de las personas a lo mejor no está adaptada para aplicar dicho modelo, que proviene a lo mejor de otros países que la cultura es completamente diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir entonces a ahondar un poquito en lo de los ciclos biogeoquímicos de nutrientes y también de los no nutrientes, que son, como les dije, algunos no nutrientes como los metales pesados y los plásticos y metales. Ok, otra, poquito para capitular el tema de los ciclos biogeoquímicos, un poco para que recordemos que hay dos grandes tipos de ciclos, unos que se consideran ciclos atmosféricos o del agua, porque se dan fundamentalmente entre la atmósfera y el agua, como en el caso del nitrógeno, recuerden que el nitrógeno es un ciclo global o atmosférico porque puede estar a nivel de la atmósfera, ¿sí? Como un contaminante, como el metano, por ejemplo, como los óxidos nitrosos, que son los que producen la lluvia ácida, pero también puede estar a nivel de la hidrósfera o del agua, cuando esa lluvia ácida cae y percola a las aguas subterráneas, produce ese aumento del nitrógeno en el agua, produce una contaminación que yo sé, también les mencioné, sobre todo a nivel de lagunas, que es la eutrofización de las aguas y que genera una proliferación de algas que hace que las aguas, pues, eh, la vida que existe en la laguna o en el río, en el lugar donde está ocurriendo este fenómeno, empiece a morir por falta de oxígeno, ¿no? Porque el nitrógeno genera gran producción de algas que compiten con el oxígeno disponible en el agua. El ciclo del carbono, que también se considera un ciclo atmosférico, ¿sí? Porque el efecto invernadero tiene mucho que ver con el CO2 que se encuentra en la atmósfera. El del fósforo, si ustedes recuerdan, el fósforo es un ciclo sedimentario porque el fósforo se encuentra disponible en un pozo de depósito. Normalmente está a nivel de aguas profundas, ¿sí? O adherido a la roca en la litósfera, que es muy difícil de ser absorbido por las plantas. Entonces, ese es un elemento que yo les comentaba, que el fósforo puede ser un elemento poco disponible en la naturaleza debido a donde se encuentra ubicado. Se encuentra ubicado en el fondo del océano o se encuentra ubicado en
adherido a la roca de una manera poco disponible para las plantas. El azufre también fue otro de los elementos que mencionamos. A nivel de la atmósfera se puede encontrar el azufre. Y recuerden que yo les comentaba que el azufre se podía también generar, no nada más a partir de las erupciones volcánicas, sino del mal manejo de lo que llamamos basura, ¿sí? Sobre todo la basura orgánica o los desechos orgánicos que hay en los vertederos generan grandes cantidades de azufre que se convierten en un problema ambiental, y entonces que también habría que tomar acciones, sobre todo porque a nivel de producción agrícola se está utilizando mucho parte de en algunas ciudades del mundo se produce compost a partir de los vertederos, ¿sí? Porque hoy en día en muchos países ya se hace una clasificación de los desechos orgánicos que van a un solo lugar, y entonces allí se puede generar una producción de nutrientes de manera comercial, y fundamentalmente el azufre es uno de los elementos que se está ahí reciclando. El otro ciclo, debido a la importancia que tiene para la producción agrícola, yo lo mencioné, es el ciclo del agua, además porque en el ciclo del agua es donde se pueden manifestar ciertos elementos no nutrientes, como algunos metales pesados y los plásticos, ¿sí? Que son los elementos que pueden ser absorbidos por el fitoplancton o el zooplancton, y a su vez por los animales que consumen este tipo de alguitas y de pequeños animales crustáceos que existen en las aguas. Entonces, bueno, esto es como les di un resumen de de las anteriores clases para podernos ubicar en lo que vamos a tratar el día de hoy. Les dejo aquí esta imagen. Esto es, eh, Esto es lo que llaman las islas de plástico que existen ahorita en el planeta Tierra, las grandes islas de plástico que se encuentran en los océanos de nuestro planeta. Hay una de las más grandes es la que está aquí en el Océano Pacífico, muy cerca de las costas de California, cerca de los Estados Unidos. Hay una en el sur de Sudamérica, en el Pacífico Sur, ¿sí? Muy cerca también de las costas chilenas. Está la del Atlántico. Hay otra, la del Atlántico Norte y Sur. Y hay una gran isla de plástico también a nivel del Océano Índico. Esta isla de plástico, los ambientalistas bromean y dicen que deberían ser ya eh, adheridas a las Naciones Unidas, porque por su gran tamaño, pues son más grandes que muchos de los países que son miembros de las Naciones Unidas. Eso es una especie de sátira que tienen de los ambientalistas para poder dar el mensaje del impacto que tienen ya las islas de plástico por lo grandes que son. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, de muchas maneras el plástico nos está afectando a nosotros los humanos, ¿sí? Una de las cosas es que muchos de esos plásticos tardan mucho en degradarse y se convierten en microplásticos. Y esos microplásticos son los que pasan de una manera muy directa a la cadena alimenticia, ¿sí? Porque el plástico más grande, pues, afecta a los animales, a las aves y a los animales marinos, en el sentido que los puede asfixiar, si consumen este plástico, los puede matar. Pero el microplástico está de una manera ya tan distribuida en todo el planeta que hoy en día se consigue microplástico en prácticamente todos los alimentos en donde se ha comprobado que hay microplásticos, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar esto? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La bioremediación es una de ellas. La bioremediación no nada más para tratar el tema de los plásticos, sino los elementos no nutrientes dentro del planeta Tierra, ¿sí? Hay varios niveles de bioremediación o estrategias de bioremediación que se pueden usar.
La más utilizada es la degradación enzimática, que se utilizan bien sea enzimas que se producen de manera artificial por educación de hongos y de bacterias que a su vez segregan enzimas, ¿sí? Allí entraría entonces la remediación microbiana, utilizando bacterias o microorganismos que puedan generar ciertos elementos como las enzimas, segregar enzimas para eh, degradar plástico, para degradar en elementos menos tóxicos algunos metales, tienen varias estrategias o vías de acción. Y la fitorremediación, que es la utilización de plantas. Las plantas de por sí son organismos que tenemos, que podemos utilizar para remediar cualquier suelo que pueda estar contaminado con algunos metales o con algunos pesticidas, ¿sí? Generalmente donde hay plantas es porque muchas veces hay gente que dice, oye, un campo que tengo invadido de una maleza, me salió una maleza es una hierba que crece que nosotros no la hemos sembrado. Eso nos puede dar nos puede decir varias cosas que están pasando allí. Una es que el suelo pueda estar enfermo, compactado, salinizado, y ciertas plantas crecen en ese tipo de suelo. Pues esas plantas están haciendo un trabajo de remediación en ese suelo. Entonces, por eso es que hoy en día a las malezas ya no se les llama malezas, sino se les llama arbences. Cambiaron nombre porque las investigaciones nos han dado a entender que no todo lo que aparece en un suelo es malo, que si aparece es porque ese suelo nos está indicando algo y la planta es el mejor indicador en ese momento, ¿ok? Por ejemplo, degradar plásticos que se usan en la agricultura. Hay hoy en día una utilización de un hongo, que es una especie de aspergillus, que degrada el plástico porque libera una enzima que a su vez es la que degrada ese plástico. En la agricultura se usa mucho plástico, sobre todo en los sistemas donde se aplica riego o donde se controla las arbences con plásticos o incluso en invernaderos. Entonces, el uso del plástico en la agricultura es de larga data y va a continuar. O sea, esto no es algo que se va a dejar de hacer. Pero se ha también encontrado que ha habido eh, grandes impactos ambientales por el uso de plástico en la agricultura. Y como les decía, el problema no es el plástico en sí, sino los microplásticos que se van quedando en suelo y en agua en la medida que se va degradando el plástico que está mucho tiempo en degradarse, ¿ok? Entonces, hay otro hongo también que degrada plástico porque también segrega una enzima, que es este que está aquí, que es un hongo de nombre Pestalotiopsis microspora. Este es un hongo que es capaz de consumir el plástico y puede sobrevivir. Lo más importante de este hongo es que puede sobrevivir en un ambiente sin oxígeno, ¿sí? Porque muchas veces el uso de plástico en la agricultura eh, sobre todo para el control de las arbences o de las malezas, es sin oxígeno, ¿no? Lo que hacen es cubrir el suelo con el plástico para evitar que nazcan las arbences o matar las semillas que quedan de alguna planta que es indeseable en la producción. Entonces, bueno, lo interesante de este hongo es que puede sobrevivir en un ambiente que no tenga oxígeno. La degradación utilizando enzimas para degradar grasas y aceites también está siendo muy utilizado, esto sobre todo en los sistemas de producción lácteos que utilizan tuberías donde las paredes de las tuberías se llenan de grasa porque la leche, bueno, cuando se transporta leche de abajo, tiene grasa, a la hora de limpiar, utilizan enzimas que degradan este tipo de grasa. También se utilizan este tipo de enzimas en los vertederos, donde se utiliza, bueno, se tienen biodigestores que necesitan limpiar las tuberías, que también acumulan mucha grasa.
y aceite. Entonces el uso de las enzimas más el conjunto de bacterias o de microorganismos como las bacterias para romper las, las grasas y los aceites es de gran utilidad, ¿no? Aquí, bueno, en este caso les traigo es el ejemplo de cómo la enzima, que es el órgano, la imagen que está en verde, es la enzima, logra romper lo que es el sustrato en partes más, menos complejas, ¿sí? Y este sustrato, cuando hablamos de sustrato, estamos hablando de celulosa, proteína, almidón, grasas, aceite. Es decir, el uso de enzimas para limpiar está bastante, está comercializándose muy bien, se utiliza sin ningún problema y en muchas partes se de manera muy fácil, pues. Se consigue en las agropecuarias para hacer las limpiezas de las tuberías. Bueno, otro tipo de remediación microbiana es que la que utilizamos nosotros para transformar los estiércoles, la orina de los animales, sobre todo cuando manejamos mucho desecho de cosecha, que son grandes cantidades, ahí hay mucho carbono. Todo lo que sea eh, los restos de la cosecha, por ejemplo, el cultivo del maíz, cuando se cosecha la mazorca y queda toda el resto del material orgánico allí en el campo, que en algunos casos no se utiliza, en muchos casos se utiliza para alimentación animal, pero hay otros casos que simplemente se cosecha la mazorca y lo demás queda allí. Bueno, eso se puede utilizar para hacer la elaboración del compost, que es importante que lleve material orgánico que tenga grande contenido de carbono, como lo que llamamos paja. ¿Ok? Em, y para todo eso se necesitan microorganismos. Cuando nosotros estamos elaborando cualquier producto, sustrato para la producción agrícola, todo eso lleva microorganismos, bien sea de manera natural o bien sea adicionándoselo de manera artificial. Y todo esto, los microorganismos ayudan a que esa transformación ocurra de una manera adecuada y sin generar contaminantes. Los plaguicidas también son otro elemento que puede ser considerado contaminante en la producción de alimentos y también se puede mover como un ciclo de nutrientes, porque la mayoría de los plaguicidas son organoclorados, organofosforados, es decir, no la mayoría, algunos plaguicidas pueden tener elementos que se manejan a nivel de ciclaje. Todo el tiempo se están moviendo a lo largo de los ciclos, como los ciclos bioquímicos del nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los plaguicidas, una forma de biorremediar plaguicidas es utilizando las mismas plantas, ¿sí? Porque las plantas, como le decía, tienen la posibilidad de convertir cualquier elemento como los plaguicidas en elementos menos tóxicos y menos dañinos, porque ellas la van a degradar. Entonces vean ustedes cómo se puede mover el plaguicida dentro de nuestra unidad de producción. Nosotros podemos tener el plaguicida que se va a absorber por parte de la planta o del cultivo. Parte de ese plaguicida se puede volatilizar por la presencia de la luz del sol y por el calor, ¿sí? Se volatiliza. Se puede degradar también por presencia de la luz. Puede correr en escorrentía y llegar a un cuerpo de agua superficial. Puede lixiviarse hacia las aguas subterráneas. Puede absorberse por las raíces de las plantas y también puede ser absorbido por el suelo. Los microorganismos del suelo lo pueden degradar o puede también ocurrir una reacción química a nivel de suelo que también puede generar una degradación de los plaguicidas. Pero cuando estos plaguicidas están en grandes cantidades y uno de ellos se consideran muy contaminantes, pues ahí hay que aplicar otros biorremediadores. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo del uso de la bacteria Pseudomonas, que es esta que está acá, que se utiliza para,
descomponer un plaguicida que es bastante tóxico, que es el paratión, que es un órgano fosforado, lo puede descomponer en algo menos tóxico como un ácido. En este caso, en ácido P-nitroferón. Entonces, una bacteria como la pseudomonas puede ayudarnos a poner un insecticida que es bastante tóxico en algo menos tóxico. La atracina en este caso es un herbicida. O sea, la diferencia es que los plaguicidas para matar plagas, insectos generalmente, y los herbicidas para eliminar alguna planta no deseada. En este caso, la atracina se utiliza como herbicida y algunas plantas como el maíz o la alfalfa pueden absorber la atracina y metabolizarla, haciendo que este herbicida sea menos tóxico y se descomponga en sustancias menos dañinas. Por supuesto que si nosotros vamos a utilizar una planta como fitorremediadora, en este caso para la atracina, se supone que nosotros esto no lo vamos a consumir, ¿ok? La estamos usando como remediadora de un evento de contaminación que podemos tener presente en algún momento de nuestra historia como agricultores. Puede existir que tengamos un evento así, un problema de este tipo. Entonces utilizamos plantas muy comunes y comerciales como el maíz y la alfalfa para hacer esta limpieza o bioremediación. Por ejemplo, en el caso de los países petroleros se da con mucha frecuencia, pero es bastante frecuente, la contaminación de suelo por hidrocarburos como derrames petroleros, ¿sí? Entonces, aquí también se pueden utilizar ciertas bacterias como las pseudomonas que se diluyen puede ser en un sustrato acuoso, utilizando agua, y esta se impregna el suelo con este tipo de bacterias que a su vez segregan enzimas del tipo de deshidrogenasas o oxigenasas y que ayudan a romper la molécula de los hidrocarburos, que es bastante compleja y que, y que es la que genera la contaminación de los suelos. Además de aplicar otros elementos como la contención física de los derrames, pero hay en algunos momentos donde no está tan extendida la contaminación, además de la contención mecánica o física, se pueden utilizar bacterias como las pseudomonas. El proceso de bioremediación para producir compost, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, ya hay grandes empresas que se encargan de manejar este tipo de residuos orgánicos a nivel de vertederos y producen compost enriquecido para venderlo como para la producción agrícola y no necesariamente agrícola, para los jardines de las personas, la gente que tiene jardines y que tiene hortalizas a nivel de casa, pues utilizan mucho compost que venden en los supermercados, que proviene en gran parte, viene de los vertederos, en donde ya se hace una discriminación entre los residuos orgánicos y los no orgánicos. Todos estos, la mayoría de estos compostajes adicionan microorganismos que ayudan a descomponer de manera más rápida estos residuos orgánicos y además ayudan a suprimir patógenos a nivel de suelos, porque cuando estamos produciendo compost, estamos produciendo también a su vez microorganismos buenos, ¿ok? Entonces, los microorganismos buenos que están en el compost puede provenir, como ya decía, de los vertederos industriales o puede provenir de unidades de producción, por ejemplo, de ganadería que tiene la producción de estiércol y de orina de los bovinos y un fundamental ingrediente para la elaboración de compost e incluso para la alimentación de fincas que producen lombricompuesto, que también es muy utilizado para la producción sobre todo de hortalizas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda todo esto? Por ejemplo, el lombricompost o lombricompuesto o vermicompost. Esto es el humus que proviene del utilizar la lombriz de tierra
la lombriz de tierra produce o descompone materia orgánica de una manera rápida y es eficiente, y además tiene dos salidas o dos elementos importantes en cuando se produce lombricompost. Uno, que es el humus líquido, que se utiliza en la producción de hortalizas y de plantas ornamentales, ¿sí? Y el otro es el vermicompost, que es en sólido, que se utiliza mucho para hacer semilleros. ¿De qué nos sirve todo esto? Bueno, primero que un suelo rico en compost es un suelo sano, es un suelo que va a fijar contaminantes en caso de que haya, es un suelo que va a reducir esos contaminantes, lo va a hacer indisponible para las plantas, y es un suelo que además mejorar la estructura de aireación, la porosidad, la transferencia del agua a lo largo del sustrato, reduce también la lixiviación de estos contaminantes a aguas más profundas o subterráneas. Y toda esa actividad microbiana que hay en un suelo rico en compost, pues toda esa actividad se transmite a la planta como una extensión de absorción de nutrientes buenos para la producción, ¿sí? Entonces, tiene muchos beneficios enriquecer el suelo con compost, bien sea proveniente del lombricompuesto o de la producción de compost a nivel de vertederos industriales. Bueno, ya aquí hay un poquito más de cómo se descontaminan suelos, también cuando se utilizan herbicidas o algunos insecticidas, sobre todo los organofosforados y los que tienen halógenos. Entonces, las bacterias que degradan este tipo de pesticidas y de herbicidas son bacterias que eh, hacen que se reduzcan estos compuestos a compuestos más simples, sobre todo aquellos que son del tipo que tienen dentro de su estructura el cloro, ¿sí? Porque el proceso químico que genera este tipo de bacterias hace que haya una deshalogenación del producto tóxico y hay una degradación en consecuencia del mismo, para evitar que este tipo de productos lleguen a las aguas subterráneas, que allí es un poco más difícil de manejar porque, bueno, por supuesto, estas aguas subterráneas se van a mover y en algún momento van a caer, bien sea en un río o en el mar. Es más difícil de trabajar allí. Los bioreactores para descontaminar también, sobre todo las aguas residuales que se utilizan, lo que en anteriores clases yo les había mencionado que hay un tipo de agua que se produce que se llaman aguas grises, que no son aguas que tienen grandes contenidos de contaminantes, pero que deben ser tratadas para cuando las queremos utilizar como riego, sobre todo. Entonces utilizamos algunos bioreactores, se llaman así, tienen un nombre rimbombante, pero es realmente algo muy fácil de elaborar. Y lo importante es, en algunas fincas se utiliza la misma grava o arcilla o grava de la finca, de lecho de río, parecido al lecho de río. Y en otros lugares la tecnología un poco más avanzada, entonces utilizan soporte de cerámica. La idea de esto, bueno, es que el agua pase por este soporte de cerámica en este caso, para que algunos contaminantes, sobre todo las grasas y algunos contaminantes, puedan ir quedando allí, y ocurre una especie de filtración que se puede utilizar después esta agua para regar, fundamentalmente para regar en algunas unidades de producción. Bueno, aquí esta es una imagen que explica un poco cómo las estrategias que utilizan las plantas para remediar o fitorremediar elementos que se consideran contaminantes, ¿sí? Una forma es extrayendo el contaminante y dejándolo en la estructura de la planta, parte de su tejido queda allí. Otra forma es filtrándolo a través de las raíces. Otra forma es a través de
procesos bioquímicos, estabilizando el contaminante en una forma menos tóxica. Otra forma es degradando las toxinas a través de los microorganismos que puedan estar haciendo alguna simbiosis con la planta. Otra forma es a nivel del floema y del xilema, una degradación, ¿sí? Unas reacciones también químicas que pueden estar ocurriendo dentro de la planta. Entonces, la planta tiene muchas estrategias para remediar. Pero como les decía, si estamos utilizando plantas para remediar algún lugar que se considera contaminado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no utilizarlas para la alimentación, ni humana ni animal. Les voy a traer ejemplos clásicos. Mire, esta es una mostaza, la mostaza china es una prácticamente, se considera un arbense porque es una planta que crece con mucha facilidad y sirve, fíjense, la mostaza china sirve para remediar suelos que tengan metales, como el plomo, el zinc, el cobre y el argón. El girasol, que es muy conocido por todos nosotros, puede absorber grandes cantidades de uranio, que es radioactivo, que es un suelo con uranio, un suelo que se considera que tiene radioactividad. La tipo de mostaza, también considerada una malecita o una arbense, es esta que también absorbe el cobre y el zinc, que se llama mostaza silvestre. Entre los géneros ya de árboles tenemos el álamo, es un género del género Populus. Este absorbe níquel, cadmio y zinc. Bueno, hay algunas técnicas agroecológicas que sirven para mejorar no solamente el tema de los elementos que puedan generar contaminantes, sino, como les decía, el ciclaje de nutrientes. Todo lo que ustedes vean verde, todo, cobertura de suelo que se vea verde, árboles verdes, todo eso es una ventaja que está ayudándonos a mantener temperatura de suelo, a mantener humedad, eso significa menor riego, a reciclar nutrientes como el nitrógeno, que el nitrógeno es sinónimo de verde, y minimizar entonces fertilización. Observen ustedes que en este cultivo, bueno, esto parece, los cultivos, aquí tenemos árboles, pero entre las calles tenemos una cobertura. Esto sería lo ideal que ocurriera en todas partes, que el suelo no se vea descubierto nunca, sino que esté siempre cubierto con algo verde. También, ¿de qué nos sirve a nosotros tener siempre cobertura o asociación de cultivos? En el manejo también de las plagas, de los insectos, en mejorar la parte económica de los ingresos porque hay diversificación de la producción. Es decir, mi abuela decía, no pongas todos los huevos de la gallina en la misma cesta. Si esa cesta se cae, pierdes todos los huevos. Pero la idea es repartirlos en diferentes lugares, ¿sí? Eso mejora la productividad y los ingresos económicos. Aquí les traigo unas imágenes de utilizar los recursos locales. Mire, esta es una finca que tiene agua donde los búfalos se refrescan, pero allí tiene gran contenido de nitrógeno y se produjo la eutrofización de la laguna. Eso significa que hay mucha alga. ¿Qué hacen en esa finca? Bueno, están utilizando el alga que se llama Lemna minor, proveniente de la laguna, la sacan, la secan y se la dan a los búfalos para alimentar. Y aquí les traigo la imagen de un biodigestor de plástico, material muy sencillo de elaborar. Dentro de estos biodigestores está el agua que proviene donde están los cerdos, donde están las vacas, los ordeños, y esas aguas llegan ahí que llevan un poco de excretas, llevan orina, llevan agua, y allí se fermenta y se produce un humus o ácidos húmicos, que son los que sirven para fertilizar las hortalizas. El otro, utilizar recursos localmente disponibles. En este caso, les traigo como ejemplo alimentación alternativa para los cerdos. No utilizan alimentos concentrados, bueno, lo utilizan, pero en menor proporción. Y a su vez, entonces, les dan de comer una planta que se produce ahí mismo en la finca de manera casi, no, o sea, es una maleza, crece con mucha facilidad.
La producción de hortalizas orgánicas también es otra técnica agroecológica, es decir, usar solo estiércol o productos de compost. El sistema silvopastoril es una práctica realmente sostenible porque el pastoreo de los animales se hace en la presencia de árboles que además generan una sinergia fundamental a la hora de dar sombra y el microclima es ideal para que el animal pastoree. No nada más bovinos, sino ovejas y cabras también. Aquí les traigo una foto de lo que es una cerca viva, utilizar árboles sembrar árboles para dividir potreros. El microclima que se crea, vean ustedes cómo los animales buscan siempre la sombra de los árboles, el microclima que generan los árboles en un potrero y la estructura del suelo, cómo se mejora cuando hay árboles y cuando se maneja de manera el sistema integrado de árboles bovinos. Es bueno, pues hay resistencia a la erosión también de esos suelos. 10 minutos, Producir Carmen. abonos, sí, ya voy a terminar. Producir los abonos orgánicos, como les decía, es uno de las recomendaciones que se dan. Aquí les dejo este es el bocachi, que es uno de los productos que más se comercializa sobre todo para las hortalizas. Ahí les dejo la receta. Como les dije, bueno, dependiendo de lo que tengan disponible. El lombricompost, que también es importante producir en la finca, el compost bien sea que provenga de las utilizando lombrices o utilizando estas técnicas de producción de compost y de caldos microbiales que también son muy recomendadas. En el caso, en otras clases les voy a dar un poquito más de comentarios sobre cómo elaborar los caldos microbiales para evitar contaminaciones. Ya les había hablado también del uso de las micorrizas. Las micorrizas se pueden producir en viveros, no necesariamente en laboratorio. En viveros también se pueden utilizar producciones de micorrizas que han funcionado muy bien. Recuerden que la micorriza es un hongo que es compatible o simbionte con la raíz de una planta y funciona como esto que ustedes ven acá, como si la planta tuviera una raíz súper desarrollada y resulta que es el hongo que ayuda a tomar los nutrientes del suelo para que la planta se sienta, bueno, el nivel nutricional esté mejorando cada vez más cuando hay micorrizas asociadas a las raíces. Las técnicas, como les dije, más adelante les voy a dar exactamente cómo se deben preparar todo lo que les he venido mencionando. El extracto de mantillo, aunque yo no lo recomiendo, pero hay zonas donde hay bosque, donde se puede sacar mantillo del bosque, mantillo de la hoja, esa que está en descomposición, que esa hoja es muy rica en microorganismos y se puede utilizar para preparar un compost enriquecido, sobre todo para la preparación de semilleros. Los bancos de proteínas tecnológica recomendada para el ciclaje de nutrientes, sobre todo estos nutrientes como el nitrógeno, el carbono, el, el potasio, el calcio, o sea, hay muchos elementos que están en la estructura de la planta que está allí. Y si uno la mantiene dentro de un lugar donde puedas utilizarla, bien sea para darle a los animales o como recurso para producir compost, es ideal, sobre todo para animales. Los bancos de proteína para animales se están utilizando también con bastante frecuencia hoy en día. Las cercas vivas, el uso de sombra, de cultivos asociados a sombra como el café y el cacao, que son dos cultivos ecológicos de por sí, por excelencia son ecológicos. El uso de cortinas rompevientos en zonas donde hay grandes eventos producidos por los vientos. Bueno, creo que les di un paseo de manera general en relación con todo el tema del manejo de los nutrientes y el ciclaje de estos nutrientes a nivel de producción agrícola. Bueno, ahora sí, cualquier duda que tengan, estoy a la disposición para responderla o al comentario que quieran hacer.
Sí, tenemos a Henry Alberto, por favor, adelante. No, no se escucha. Sí, Henry, no lo escuchamos. Necesita desbloquear el micrófono, por favor. Ok, buenas tardes. ¿Ahora me escuchan? Sí, lo Sí. escuchamos, Sí. adelante. Gracias, doctora, por su charla. Es muy interesante. Y me gustó que usted hizo al final una aclaración, sobre todo con los compuestos orgánicos. Usted se refería al uso de los compuestos orgánicos de vertedero, los efectos nocivos que podrían tener. Sin embargo, al final aclaró, y yo como soy ingeniero agrónomo y he practicado estas técnicas del uso del compost, también del Boccacci. Y yo pienso que lo fundamental aquí es conocer, que la gente conozca la parte del uso de los recursos en finca. Por ejemplo, en finca cafetalera, usted puede usar la pulpa de café que tiene una gran cantidad de nitrógeno, mezclar, poner una capa de eso, otra capa de suelo de bosque, otra capa de estiércol, y otra capa incluso se agrega hasta melaza de caña de azúcar. Todas esas cosas aceleran el proceso y hay que observarlo durante un tiempo. Nunca, también si hay producción de pollo o de gallina, puede añadir también los residuos de esos rastrojos, de estas cosas. Ahora bien, eso tiene que fermentarse y al final usted tiene un producto ya negro, incoloro. Eso se va midiendo la temperatura y llega a todo un proceso. Eso es lo que se utiliza. Y no solamente en hortalizas, se usa en grandes plantaciones, porque usted saca un producto, ya sea a través de bocashi, que es el proceso de fermentación más rápido, o de compost, donde utiliza incluso ramas que toma un tiempo mayor. Pero en uno u otro caso, el producto que se obtiene es inocuo cuando las prácticas que se hacen son correctas. Lo demás que usted dijo del café y del cacao, magnífico, ahí donde más se hace, hay todo un agrosistema y eso favorece siempre la producción aún. La gente dice, me está produciendo sin haber fertilizado, no, es que hay todo un ciclo de composición de ramas, de hojas y de los mismos microorganismos que se encuentran de forma natural en el terreno. Pienso que usted nos ha dado una cátedra completa y los aspectos ya de agricultura orgánica, del vermicompost, lo que produce la lombriz californiana roja, todo eso es interesante. Y tú utilizas no solamente hortalizas, sino en grandes plantaciones, lo que hay que saberlo producir en finca. Así que muchas gracias por habernos recordado todas esas cosas y hay cosas nuevas que desgraciadamente para la bioremediación no se produce. La gente vende los herbicidas o vende los insecticidas y nunca le explica a los productores que hay formas de remediar sus efectos, que muchas veces son nocivos en el suelo, como el caso de algunos herbicidas y algunos productos que como el poratión ya en muchos países está prohibido, con órganos fosforados, de una gran contaminación, tanto a los seres humanos como la propia naturaleza. Muchas gracias, doctora. A la orden. Sí, el tema de la elaboración de compost es, hay que hacerla controlada, como usted dice. El producto final no debe tener mal olor, debe ser, tú debes colocar un poco de ese compost en tu mano, exprimir y no debe estar escurriendo ningún tipo de lixiviado ni mal olor, o sea, y todo eso se controla, por supuesto. Por eso les dije, en una próxima clase les voy a dar un poquito más como algunas técnicas que son fundamentales para evitar tener esos errores que puedan generarse sobre todo en la producción que no es comercial, sino la producción más artesanal de, bien sea compost a partir de excretas y restos de cosecha, o un compost más utilizando la lombriz californiana. Sí, todo es controlado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy interesante el comentario es del señor Henry, del ingeniero Henry. En el chat, ¿hay alguna pregunta?
No, Carmen, en chat no hay preguntas. Hay sencillamente agradecimiento por la clase hasta el momento. Em, pues si no tenemos más ninguna otra pregunta o alguna otra intervención, pues ya con esto estamos prácticamente a un minuto de estar sobre la hora para justamente poder finalizar la presentación de hoy. Carmen, obviamente, en nombre de Ayud, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy y haber dictado la clase. Y obviamente, pues muchísimas gracias a todos los estudiantes que participaron en ella. Así que bueno, procedemos a abrir micrófono para que justamente ellos te puedan también dar las gracias. Así que muchísimas gracias a todos y